Les comparto pantalla. La clase pasada, lo que estábamos viendo fue más que nada concretar la parte ya de las ecuaciones de termodinámica y empezar a ver problemas. Pero hubo una en específico donde yo me equivoqué porque hay cierto debate, o más bien hay dos perspectivas diferentes dependiendo para lo que se utiliza entre físicos y químicos. Entonces, de ley cero es tal cual como venía, está correcto. Simplemente nos habla sobre que si un cuerpo está en equilibrio con otro, van a tener la misma temperatura después de que alcancen un equilibrio térmico. Ahí no hay ninguna duda. En donde había cierta discrepancia era en esta ecuación, la que proviene de la primera ley de la termodinámica, la que nos dice que la energía interna depende de dos cosas. Una es el calor y la otra es el trabajo. Ahora, ahorita voy a hacer un poquito más hincapié en cuál es la diferencia entre calor y trabajo, también desde un enfoque molecular y con una foto que tal vez les ayude a entender más qué es lo que está pasando dentro de las moléculas una vez que se hace calor o que se hace trabajo y cuál es la diferencia entre una y otra. Pero hay dos definiciones, la de física y la de química. Cuando yo preparé mi material, me apoyé de tres libros. El de Físico-Química de Chang, que es el que les compartí apenitas, Físico-Química de Atkins, que es el que les mandé en inglés, y también otro de física, el Resnick y Hylden, ese yo lo tengo, y a veces aprovecho porque está muy relacionado y me parece un libro muy bueno. Si a alguien le gusta la física, le recomiendo checar el Resnick, porque no simplemente tiene los conceptos básicos y lo conceptual, no, sino que ya empieza a desarrollar más un poco lo que son problemas y te dice cómo empezar a conocer la física avanzada. El Resnick es muy bueno para eso. Entonces, yo chequé el Resnick y ya de ahí tomé esta parte y me estaba preparando y haciendo las definiciones para ustedes, pero olvidé una cosa, y es que tienen una convención diferente. Ese libro y muchos otros libros que están enfocados para físicos y para ingenieros tienen la perspectiva de crear máquinas las cuales generan trabajo. Y lo que más les importa no es que el sistema que ellos hagan o el sistema que ellos estén delimitando tenga calor dentro de él. No, justamente lo que quieren es lo contrario. En el caso del trabajo, para ellos, lo importante es que la máquina genere trabajo. Y tiene sentido. Si vas a hacer una máquina desde el punto de vista de la ingeniería, tú quieres que esa máquina sea capaz de aprovechar el, el 99.9% de la energía que le estás proporcionando para generar un trabajo y así, digamos, mover un motor que te permite mover un auto. ¿No? Entonces, ellos, en este sentido, su su definición de la energía interna no está basada en que sea una suma del calor más el trabajo. No, precisamente restan el trabajo porque el trabajo lo ven aparte. Les interesa que el trabajo sea negativo y solamente ver cuánta energía interna queda restando en el sistema y examinar el trabajo aparte. Pero si se dan cuenta, la definición que sería más adecuado utilizar en el caso de físico-química y de química es la de la derecha, en la que tenemos un enfoque diferente. Lo que nos importa es un sistema como una reacción química o un recipiente con gases, en donde es muy importante definir que lo que a nosotros nos importa es cuánta energía se está acumulando dentro del sistema, no cuánto trabajo realiza, sino cuánto se está acumulando dentro del sistema. ¿Por qué? Porque esa energía que está acumulando dentro del sistema, si hablamos de química, va a permitir que una reacción química se dé o no se dé, o va a facilitar que se dé más rápido. Entonces, por eso en esta versión o en esta convención, lo que hacen es, en vez de restar el trabajo, lo suman, porque todo esto, tanto el calor como el trabajo, suman para aumentar la energía interna y de esta manera saber cuánta energía tiene disponible el sistema para realizar la reacción química. Entonces, esta sería la que tendríamos que estar utilizando, en la cual es una suma y la verdad es mucho más fácil, porque ya de esta manera ya no hay tantos problemas a la hora de estar haciendo los cálculos, porque si, por ejemplo, sabemos que el calor es positivo, es porque ahí está entrando calor. Y de hecho, tanto calor como trabajo
tienen la misma idea. Si algo si algo está entrando al sistema, ya sea que entre calor o que entre trabajo, el valor va a ser positivo. ¿Cómo entre calor? Por ejemplo, porque podemos poner una fuente, digamos, un mechero y está calentando el sistema. Eso es una entrada de calor. ¿Y cómo es una entrada de trabajo? Cuando nosotros comprimimos, es decir, estamos haciendo una fuerza o unas pesas o la propia presión atmosférica está haciendo una fuerza sobre el sistema y eso está proporcionando trabajo. Ahora, ese proceso de tener, digamos, un globo que tiene un tamaño inicial y luego hacerlo más pequeño, se llama comprimir. Entonces, cuando comprimimos, el trabajo es positivo. Ahora, el otro caso es cuando tenemos calor y trabajo negativo. ¿Cómo es el calor negativo? Es cuando nuestro sistema está perdiendo calor. El calor está saliendo del sistema y está llegando a los alrededores. Igual en el caso del trabajo. Si hace un momento estábamos hablando de que el trabajo positivo era hacer que pasar de un volumen grande a un volumen pequeño, en el caso de trabajo negativo es cuando pasamos de un volumen pequeño a un volumen grande, es decir, se expande. Y ahí es cuando nuestro sistema hace un trabajo sobre los alrededores, ¿vale? Y está el tercer caso, en donde no hay intercambio de calor o también no hay intercambio de trabajo. Y en esos dos casos, el calor y el trabajo serían cero. Y ya el aporte que tengamos puede ser, digamos, si el calor es cero, pero si hay trabajo, bueno, el aporte es por el trabajo. Y si el trabajo es cero, pero hay calor, hay transferencia de calor, bueno, la energía interna que tengamos o la diferencia de la energía interna se va a deber únicamente al calor. Entonces, bueno, una vez que ya entendimos que esta es la fórmula adecuada que vamos a estar utilizando, quiero pasar aquí a una parte en qué es trabajo, qué es presión y qué es fuerza. El trabajo yo les decía que simplemente es trabajar o aplicar una fuerza y mover una distancia en cuerpo, como lo podemos ver aquí a la derecha. Pero en termodinámica y sobre todo en físico-química farmacéutica, lo que más nos interesa de momento es entender cómo funcionan los gases. Y cuando hablamos de gases, también hablamos de sistemas neumáticos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo este sistema muy sencillo en el cual tenemos un recipiente, el cual tiene un pistón, que es esta tapita, que es una tapita móvil, la cual se puede mover hacia arriba o hacia abajo dentro del pistón dentro del recipiente, como si fuera un pistón, y ese movimiento se va a deber ya sea a la presión externa o a la presión interna del gas. Y si multiplicamos el área por la distancia que se está generando, vamos a tener un cambio de volumen. Ahora, ese cambio de volumen multiplicador por la presión es lo que nos va a generar el trabajo. ¿Ok? Y yo les decía, hay dos formas de calcular el trabajo. Una es con la primera fórmula que tenemos aquí, que es la más sencilla en la cual nosotros sabemos que la presión va a ser la presión externa que se va a estar aplicando sobre nuestro sistema y la vamos a multiplicar por la diferencia de volumen, que es volumen final menos volumen inicial. Pero, y aquí es donde, es decir, esta parte puede que todavía no la entiendan del todo porque no han visto cálculo integral todos. Me acuerdo que cuatro personitas me dijeron que ya lo habían visto, una que lo recordaba mejor. Eh, el desarrollo de esto nos permite hacer lo siguiente. Cuando nosotros integramos, hacemos una integral definida de esta fórmula de aquí arriba, podemos cambiar la presión, porque va a haber casos en los que el propio planteamiento del problema no nos diga cuál es la presión que se está aplicando. No tenemos esa información, pero si recuerdan de la fórmula de los gases ideales, que era la tan infame pavo ratón, podemos, perdón, ese último tendría que ser una N. No soy muy bueno con el mouse. También en un momentito, si hago más, más despejes o más así, tengo una pequeñita tablet en la cual me voy a estar apoyando para hacer los despejes y los cálculos para que se vea mucho mejor. Entonces de aquí podemos despejar lo que sería la presión. Y si nosotros despejamos la presión, va a quedar sobre el volumen.
esto se va a cancelar y nos va a quedar que el- la presión es igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases, por la temperatura, entre el volumen. Y justamente es lo que vamos a sustituir aquí. Ahora, sacando este término fuera de la integral, porque si se dan cuenta, la integral está en términos del volumen y esto no es ningún término del volumen, entonces lo podemos sacar de la integral. Ahora nada más nos toca integrar derivada del volumen, más bien dB sobre B, y esta integral es lo mismo que esto de aquí. Ahora, por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo natural de BF menos el logaritmo natural del volumen inicial es igual a esto, la división o el logaritmo natural de la división de estos dos términos. Y así, ¿qué es lo que nos permite hacer todo esto? Nos permite tener otra fórmula. Si nos dan la presión externa, podemos utilizar esta fórmula. Y si no, nos dan la presión externa, pero si nos dicen el número de moles, sabemos aparte de la constante de los gases, porque es una constante universal, y nos dicen la temperatura, y ya nada más nos faltaría los volúmenes inicial y final. Bueno, si tenemos toda esa información, perfecto. Ya podemos nosotros calcular cuál es el trabajo que se está realizando, ¿vale? Entonces vamos a tener estos dos fórmulas que nos va a permitir calcular cuál es el trabajo que se realiza por un gas ideal, ¿vale? Entonces, eso con respecto a la fórmula. Y ya por último, para dar fin a esta parte del trabajo y el calor, esto es más para que se hagan una idea sobre qué es lo que realmente está pasando cuando nosotros aplicamos calor. Cuando ustedes calientan agua, por ejemplo, en una ollita para prepararse un café en la mañana, ustedes están aplicando calor en forma de fuego, el cual, por radiación o si tienen una estufa de convección, va a estar transfiriendo energía. Y, por ejemplo, podemos imaginar que ya sea la estufa de convección o de gas, es esto. El, en este caso sería nuestro sistema y los alrededores sería el agua. Estas moléculas que ven aquí son el agua que está en un primer momento a temperatura ambiente, pero en cuanto nosotros empezamos a proporcionar energía, ¿qué es lo que sucede con esas moléculas de agua? De manera normal, nosotros vemos cómo empiezan a salir burbujitas y empiezan a subir hacia arriba, pero dentro de ellas lo que pasa es que hay una transferencia de energía y va a haber movimiento de esas partículas, pero no va a ser un movimiento ordenado. Lo que va a haber se llama moción térmica, que es una moción desordenada en todas las direcciones y completamente aleatoria. Va a haber interacción entre estas moléculas y se van a mover de forma aleatoria, lo cual va a causar precisamente lo que vemos nosotros como calor, que es una moción desordenada o aleatoria. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos trabajo? Por ejemplo, tengo yo, en este caso, esta taza. Yo voy a aplicar el trabajo suficiente para mover la taza de posición A posición B. ¿Qué es lo que sucede? Todas las moléculas que conforman esta taza están en este momento en esta posición. Y al yo aplicar un trabajo para poder moverlo de posición A posición B, lo que estoy haciendo es que haya un movimiento en una dirección específica. Va a ser un vector con la misma dirección que yo le indique. Y eso es lo que está sucediendo también con las moléculas dentro de los alrededores. En este caso sería la taza, que el trabajo va a generar que también haya un movimiento, pero en este caso va a ser ordenado, no desordenado. Va a ser en la dirección en la que el trabajo se esté aplicando. Y esa va a ser la diferencia entre calor y trabajo. Uno es transferencia de energía que genera moción térmica o movimiento aleatorio dentro de la energía cinética de las partículas, y el otro es un movimiento ordenado en el sentido de donde estemos aplicando el trabajo. ¿Vale? Entonces, aquí voy a hacer la pequeñita pausa y vamos a mantenernos. Eh, ¿A ustedes les está quedando claro esta parte de cuál es la diferencia entre calor y trabajo? O sea, esta definición que es un poco más molecular y también las otras que hemos visto que son un poco más de definición. Si les está quedando claro, apóyenme a subir su manita y si alguien tiene duda, es momento de hacer la pregunta.
Evelyn, ¿a ti te quedó alguna dudita con respecto a la diferencia entre el concepto de calor y de trabajo? Bueno, veo que al resto de los compañeros, comprendieron el concepto. No sé si el meeting tal vez no pueda subir su manita. Vamos a darle chance esta vez, pero si a alguien más le llega a surgir alguna duda, mientras estoy explicando y no es en el momento en que les digo suban su manita, apóyenme a dejarla en el chat, ¿vale? Para que así yo pueda revisarla y hablar sobre eso. También ya pueden bajar su manita. Y también quería comentarles otra cosa más. Cuando yo les pregunto sobre si están entendiendo algo, les voy a decir por qué esto me ayuda mucho y por qué si alguien tiene dudas o les surgen dudas, así sean muy avanzadas, muy básicas, intermedias o algo, lo que sea, si es la pregunta más sencilla o algo relacionado a, por ejemplo, algo de la vida cotidiana que está relacionado con lo que se está hablando, les pido que por favor lo hagan, porque me ayuda a yo a entender qué partes no están quedando tan claro de lo que yo explico y sobre todo saber que ustedes sí están entendiendo o que están entendiendo, porque al final de cuentas, para mí lo más importante no es enseñar yo o que el contenido se libere, sino que ustedes aprendan. Y así como, por ejemplo, el otro día el compañero, creo que fue David, que fue valiente y dijo, profe, yo la entropía, la verdad, no la estoy entendiendo tanto, me pude ayudar de él para poder hacer otra analogía. Él me dijo que sí entendió, y yo espero que sí. Pero eso nos ayuda mucho a profesores, y ustedes también lo van a ver, para saber si realmente está entendiendo la persona que te está escuchando, porque el día de mañana, cuando le toque hacer experimentos, cuando le toque resolver exámenes, o cuando en la vida de ella tenga que aplicar o entender por qué una máquina funciona como funciona, pues el haber entendido bien un tema le va a ayudar a resolver y esa es mi intención, que ustedes aprendan. Entonces, pues, de momento todo el resto que están atentos y que están subiendo su manita o también si llegan a participar, les agradezco mucho. Y bueno, continuando con lo que sería el tema, una vez que ya sabemos cuál es la diferencia entre calor y trabajo, podemos pasar aquí nada más para recordarles de la segunda ley prácticamente casi no vamos a estar haciendo problemas, pero sí vamos a ver que esta es la fórmula que nos determina o de lo que nos habla la segunda ley, que era la que nos hablaba de que la entropía en el universo siempre tiende a un aumento. Y recordemos que no es magia ese aumento, sino que precisamente es porque ese aumento en la entropía es más probable. Es como, por ejemplo, yo le decía a su compañero, creo que fue David, normalmente cuando tú estás en un partido de fútbol y se están poniendo de acuerdo sobre los compañeros, este, la planeación suena muy bien, tenemos el 100% de información de dónde tiene que estar cada persona, pero ¿qué es lo que sucede conforme el tiempo va pasando y conforme cosas van sucediendo en el partido? Pues el arreglo que se tenía originalmente tal vez no se siga de la misma manera. Y ahora el que tenía que estar en el lado derecho va a estar en el izquierdo y viceversa. Entonces va a haber un desorden. Pero es porque es más probable que haya ese movimiento aleatorio entre todos ustedes conforme va pasando el tiempo. Así como es más probable que, como en el caso de la caja que yo les mencionaba, si yo en un inicio tengo todo de un lado, pero abro la división de la caja, es probable que lo más posible que pase es que todas las moléculas del gas se distribuyan por todos los lados de la caja y no se queden solo de un lado. ¿Por qué? Porque es más probable, hay más cantidad de eventos específicos donde las moléculas del gas están todas dispersas que casos específicos en donde nada más está de un lado. O sea, solo hay una probabilidad de que todo esté de un lado, pero en cambio hay como 8 probabilidades de que las cosas estén dispersas por todos lados. Entonces, pues la entropía, por probabilidad, siempre aumenta. Y eso es lo que nos ayuda a entender esta fórmula, ¿vale? Ahora, también les hablé sobre la energía libre de Gibbs, aunque estuve revisando el tema y vi que precisamente la siguiente semana vamos a hablar más sobre la energía de Gibbs, entonces me voy a enfocar mucho en esto. Solamente les voy a decir que la energía libre de Gibbs es la que nos ayuda a calcular si un proceso va a ser espontáneo o no. Y vamos a ver a qué nos referimos con que algo sea espontáneo. Pero digamos, eso lo dejamos para dentro de una semana y media, para que lo podamos desarrollar bien. Pero lo que sí les quería hablar el día de hoy, un poco más, es sobre la entalpía.
La entalpía es una magnitud termodinámica que se creó con el fin de responder una pregunta. Por ejemplo, nosotros, creo que todos, hemos en algún momento visto cómo el agua puede llegar a hervir. Por ejemplo, nuestras mamás ponen agüita dentro de una olla, prenden la estufa y después de un par de minutos vemos como el agua que estaba tal vez a 25 grados centígrados y está a temperatura ambiente, sube hasta 100 grados y empezamos a ver ese cambio, ¿no? Donde el agua se empieza, el agua líquida se empieza a disminuir y empezamos a ver un vapor que sale de ella. Es decir, hay un cambio en un cambio de estado. Está pasando de estado líquido a un estado gaseoso. Precisamente esos cambios que está ocurriendo requieren de que haya un cambio en la energía interna del sistema. Y esa es la respuesta que nos va a dar la entalpía. Justamente nos va a ayudar a medir cuánta cantidad de energía se necesita en forma de calor para que pueda haber un cambio dentro del sistema que estemos observando. Y también tiene una cosa muy importante, y es que esto va a ocurrir a presión constante. ¿Y a qué me refiero a presión constante? Y esto también es importante porque vamos a ver lo de los calorímetros. Yo les hablé, y permítanme mover un poquito hacia adelante, pasando los problemas. Yo les hablé en el primer bloque que existen las leyes de los gases, donde para poder estudiar cómo funcionaba un gas, tanto Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro intentaban mantener fijas algunas propiedades del sistema. Por ejemplo, querían tener la temperatura o la cantidad de materia constante. ¿Para qué? Para poder observar cómo se comportaban las otras variables. Ahora, te puedes mantener un volumen constante. Por ejemplo, puedes tener un recipiente cerrado, pero ¿qué es lo único que siempre es constante todo el tiempo en, en nuestro planeta? Entre estas, la el volumen podemos mantenerlo, pero no siempre es constante, sobre todo no cuando hablamos de gases. El gas tiende a expandirse. La temperatura puede cambiar. En la mañana pueden ser 10 grados centígrados, a mediodía son 25 o 30 grados centígrados y en la noche otra vez vuelve a bajar. Entonces la temperatura, a menos de que tengamos un sistema de refrigeración y calentamiento que nos permita tener una temperatura constante, la temperatura también puede variar, pero que no cambia si nosotros, por ejemplo, al menos nos mantenemos en el mismo lugar. La presión. ¿Por qué la presión no cambia? Ahora sí voy a regresar. Porque siempre vamos a tener encima de nosotros esto. Vamos a tener una columna enorme de aire que va a estar haciendo una presión encima de nosotros. Es la presión atmosférica. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta eso, de que siempre la presión que tenemos va a ser constante, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la fórmula de la energía interna, la cual es calor más trabajo. Y sabemos que trabajo se calcula así, menos la presión externa por la diferencia del volumen. Como la presión externa siempre va a ser la misma, pues podemos, en vez de poner presión externa, nada más expresémosla como presión. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque lo que a nosotros nos interesa saber, yo les decía, es cuánto calor necesito para cambiar una sustancia, un grado de temperatura, ¿no? O cuánto calor necesito para que un proceso se dé. Entonces, lo que yo quiero es despejar el calor. Entonces, vamos a despejar calor de este lado. Y delta U lo vamos a despejar de este lado. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Que la entalpía, que es aquella cantidad de calor que vamos a necesitar para poder cambiar la temperatura de un sistema, pero también nos va a decir si un sistema es exotérmico o no. ¿Cómo lo vamos a poder saber? De la siguiente manera, al menos en lo que sería físico-química y más específico en química. Vamos a poner una fórmula, más bien una reacción química cualquiera, en la cual vamos a tener metano, vamos a tener oxígeno, que estos son dos gases que tenemos ya de por sí en el ambiente, y vamos a generar CO2, que es otro gas que también está en el aire, y agua, que puede ser en forma líquida
o también puede formar parte del equilibrio de la humedad relativa, ¿no? La humedad que está en el aire. Entonces, se van a generar estas especies químicas, que arriba tenemos la forma condensada y aquí abajo eh, la forma desarrollada, donde podemos ver los enlaces entre una molécula y otra. Ahora, para que esos enlaces se den, para que estos enlaces de aquí se den, es necesario que haya una energía entre las moléculas y entre los átomos. Entonces, la unión entre un oxígeno y otro va a depender de una cantidad de energía. La unión entre esta molécula de oxígeno y esta otra va a depender de otra cantidad de energía. Y nosotros podemos agrupar toda esta, digamos, sumar, si esto fuera uno, 2, y digamos que de esta en total nos diera 4. Entonces, sumando todo esto, solamente de los reactivos, tenemos que se necesitan 6 unidades de energía para poder, digamos, formar solamente estas especies químicas, ¿no? Vamos a ponerle 6 joules, por poner una unidad de energía. Ahora, en el caso de los reactivos, vamos a poner simplemente otro ejemplo, por decir, vamos a inventar que para formar los reactivos se necesitarían 9 joules. Ahora, ¿cómo voy a saber si para que esta reacción se dé, va a soltar calor o va a enfriarse? Es más, va a requerir calor del ambiente para suceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el delta H, que va a ser calcular cuánto es de los productos, restarlo de los reactivos, y déjenme borro mis anotaciones. Vamos a borrar rápido, que se pueda ver bien. Vamos a calcular la energía necesaria para formar los productos, restar la de los reactivos, y si esta resta me da un valor positivo, es decir, que lo de los productos es más, significa que el proceso va a ser endotérmico, es decir, que se va a enfriar. Y si, por ejemplo, los productos requieren menos energía para ser formados y los reactivos requieren más energía para ser formados, la resta me va a dar un valor negativo, lo que significa que el proceso va a ser exotérmico, es decir, que va a otorgar calor al ambiente. Cuando yo toque esto se va a calentar, y cuando yo haga una reacción de este tipo, endotérmica, la reacción se va a enfriar, como la que vimos en los videos la vez anterior. Entonces, nada más para hacer un breve ejemplo, permítanme cambiar a la pluma. Yo les decía que esta requería 9 joules de energía y esta 6 joules, ¿no? Entonces, si yo hago la sustitución, me quedan 9 joules menos 6 joules. Me va a quedar que el delta H va a ser igual a 3 joules de energía. Eso implica que el proceso va a ser endotérmico, es decir, que la reacción o el matraz donde yo esté haciendo la reacción se va a enfriar, o para poder facilitarla y que se dé más fácilmente, yo puedo proporcionarle calor para que así ese déficit que tiene de 3 joules, yo se lo proporciono con una parrilla y listo, se forman en una menor cantidad de tiempo estos productos, ¿vale? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? Si todos van conmigo, por favor, suman su manita. Si lo que le doy un traguito me hago. Profe, ¿Te escucho, Jania? es que me revolví un poco. Sí, dime, ¿en qué parte? ¿En esto de la entalpía? Sí, A ver, permíteme, ¿en el concepto o en esta parte del cálculo? ahí en esa parte. ¿En lo del cálculo? Sí. Ok, bien. Eh, para formar cualquier cosa en el universo, tenemos que partir tanto de una materia prima y después aplicar una energía para poder transformarlo. Déjame pensar en un ejemplo. Mm, ok, aquí creo que la mayoría de aquí son de Cuernavaca, algunos no.
pero todos aquí hemos estado en una temporada de frío. Ubican estos parchecitos, son como unas pequeñas bolsitas que tienen un polvo, que cuando nosotros le aplicamos fuerza, digamos, lo golpeamos un poco, se empieza a calentar. Originalmente tenemos una sustancia adentro, que es un óxido metálico. Y cuando nosotros lo golpeamos un poco, se empieza a calentar y empieza a generar calor. Ahora, eso es porque adentro está sucediendo una reacción química, la cual originalmente tiene más energía en tiene más energía en los reactivos. O sea, cuando tú tienes reactivos, los cuales requirieron mucho más energía para ser formados y ahora los productos que tú vas a formar son más sencillos, toda esa energía excedente que tienen los reactivos se va a liberar, va a soltarse al ambiente. Y también va a haber otros casos, por ejemplo, cuando tú hagas, y pueden hacer el experimento en casa con un poco de alcohol y un poco de agua, júntenlos, la reacción en el vaso van a sentir que se pone frío. Si llegamos a regresar a clases, pues llevo un poco de alcohol de farmacia y un poco de agua de la llave y les permito sentir la reacción, si no también lo pueden intentar en casa, donde van a ustedes sentir que esa sustancia se empieza a poner fría y es precisamente porque el proceso para poder ser formado requiere energía. ¿Y de dónde va a sacar esa energía? Pues del ambiente. Entonces se pone frío y el ambiente para poder equilibrar su temperatura le empieza a proporcionar calor le empieza a proporcionar energía en forma de calor. Entonces, eso con respecto a dos ejemplos. ¿Ya ahí te quedó un poquito más claro? Ya nada más, bueno, tú dime, ¿te quedó más claro o te revolví más? Sí, sí, ya quedó más claro, gracias. Ok. Y con respecto a los cálculos, o sea, siempre hay que calcular la energía que se necesita para ambos, o muchas veces más bien nos la va a dar el propio problema, o sea, porque para cada sustancia con la que vayamos a trabajar, se estudia cuál es la energía que se necesita para formar esta sustancia, esta otra sustancia, vamos a sumar todas y después vamos a hacer simplemente la resta de productos menos reactivos, y si el valor nos sale positivo, necesita energía, sale negativo, este, va a soltar energía, ¿vale? Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿O seguimos ahora sí con los problemas? Si tienen, ya pueden bajar su manita, los que ya les quedó claro. Si aquí ya nada más se escuchó alguna dudita, si no, pasamos adelante. Bueno, creo que no tengo dudas, nomás voy a bajarle la manita a la compañera azul. Y vamos con la tercera ley. La tercera ley, rápidamente, era la que nos decía que cuando tenemos un sólido perfecto, el cual no existe, pero esto es más una aproximación ideal, les decía que esta es una idea utópica, pero no real, de que si tuviéramos un sólido perfecto cristalino y bajáramos la temperatura al mínimo a los 0 grados Kelvin, también la entropía de ese sistema sería cero. Es decir, sería el sistema perfecto que está perfectamente ordenado y tiene una geometría ideal. Pero esa es una idea la cual no se ha demostrado que realmente pueda existir, pero sí cuando nosotros bajamos la temperatura y tenemos sólidos, existe esa tendencia. O sea, existe esa tendencia en las moléculas, sin embargo, no podemos alcanzar de momento ese límite, es un límite inalcanzable, ¿vale? Luego aquí les había pasado yo este pequeño formulario para que hiciéramos los problemas. Y ahora sí, la parte de los problemas que me había equivocado yo, aquí es donde tenemos la fórmula mal, pero ahora corrigiéndola, podemos ver que el problema nos dice que tenemos un gas en el cual el sistema está ganando calor. Es decir, que el calor debe de ser positivo y el sistema está haciendo un trabajo. Como el sistema hace un trabajo en los alrededores, entonces pierde, o más bien lo que sería el valor del trabajo sería negativo. Entonces ya nada más nos queda convertir las calorías a joules para poder hacer el cálculo de la energía interna, para poder convertir de calorías a joules
es 62 calorías. Cada caloría es igual a 4.184 joules. Entonces, 62 por 4.184 entre 1 es igual a 259.408 joules. ¿Vale? Aquí me faltó la J. Hay que ponerle las unidades siempre. Y por último ya nada más hacemos la sustitución. El calor son 259.408, que es lo que nosotros calculamos. Sabemos que es positivo porque aquí nos dice que el sistema lo gana. Y el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque el sistema, más bien el planteamiento del problema nos dice que el sistema está haciendo un trabajo. Y como lo está haciendo, es negativo. Entonces, sustituimos y 259.408 menos 474 es igual a 214.592. ¿Vale? Aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿O nos quedó de acuerdo? Si quieren, también necesitan tiempo para que lo copien o quieren tomarle captura. Igualmente van a tener esta todavía no la subo, esta actualización de la presentación, pero ahorita que termine, la mando, ¿vale? De hecho, déjenme lo escribo de una vez en una nota, no se me vaya a olvidar. Subir presentación. Bueno, no escucho nada, voy a tomarlo como que ya le tomaron capturito a todos ustedes y si no, lo van a checar en la presentación. Pues vamos adelante para que nos dé tiempo de hacer todos los ejercicios y también ver lo de los calorímetros. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Me queda media hora, tenemos buen tiempo. Entonces, el segundo problema que habíamos visto, nada más que haciéndolo con la fórmula que no era adecuada, la fórmula de los químicos, es que se tienen 7 gramos de nitrógeno y están a una temperatura medio alta, 79.85 grados centígrados. Sabemos de este problema que el volumen final que se va a llegar es la mitad, es decir, estamos pasando de un volumen grande a uno pequeño. Y por las condiciones en las que se está haciendo el proceso, sabemos que podemos considerar el nitrógeno como un gas ideal. Entonces ya tenemos varias cosas. Sabemos que es nitrógeno, sabemos temperatura, sabemos el volumen, al menos una relación entre volumen final y volumen inicial, y también podemos saber que podemos utilizar la ecuación de los gases ideales. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Solamente calcular el trabajo. Entonces, volumen, vamos a considerar que el volumen final es un medio del volumen inicial. La masa son 7 gramos. Esto me permite buscarlo yo en la tabla periódica. El nitrógeno tiene un peso molecular de 28 gramos por cada mol. Y tenemos que convertir la temperatura. Recordemos que para convertir temperatura de Celsius a Kelvin simplemente hay que sumar 273.15. Así ya nos da la temperatura en Kelvin. Entonces tenemos 353 Kelvin y la constante de los gases ideales que se aplica para cuando trabajamos con trabajo o calor, que es esta, la que tiene joules, que es 8.33 joule sobre mol Kelvin. Entonces, primero tenemos que convertir de los gramos de nitrógeno a número de moles, simplemente dividiendo cuántos moles tengo, cuántos gramos tengo entre el peso molecular, me da el número de moles, que en este caso es 0.25, y ya nada más tenemos que sustituir en la fórmula que les había dicho. Aquí, si se dan cuenta, no me dan la presión externa, no me dicen, la presión que se está aplicando sobre el sistema es una atmósfera o son tantos pascales. No, aquí me dicen cuántos gramos, me dicen la temperatura y me dicen que puedo utilizarlo como un gas ideal. ¿Vale? Entonces, pues puedo sustituir sobre esta fórmula en la cual pues tengo ya 0.25 moles, tengo lo que es la constante de los gases ideales y la temperatura. Por último, la relación, ya que es donde nos sirve mucho tener cuál es la relación entre volumen final y volumen inicial. Tenemos que sustituir volumen final, lo vamos a colocar como un medio, y volumen inicial como 1. Así, el logaritmo natural de un medio va a ser 0 menos 0.69, aquí también
No lo noté, pero se los pongo rápidamente aquí. ¿Puede alguien apoyarme? Jefe de grupo, ¿me podrías apoyar con tu calculadora? O si no, Raúl, que tenga una calculadora a la mano para calcular este logaritmo natural. Y yo ya les apoyé con esta parte. Si hacen la multiplicación, de 0,25 por 831 por 353, les va a dar este valor, el cual no le puse dos unidades, pero les ayuda a hacer el despeje. Este y este se cancelan y esto me queda en joules. Sería el logaritmo natural de 0.5/1. Ujú. No, Y me dio ¿cómo menos es 0,5 entre 1? Es 0,5. menos 0.301. Me lo repites, tal vez yo lo tengo mal. Según yo de memoria dije que era 0,69, pero puede que lo tenga mal. A mí me dio menos 0.301. A mí me da como el de usted, profe. A ver, vamos a hacer. A ver, déjenme regresar aquí. Tengo aquí una calculadora. ¿Alguien la ha ocupado, por cierto, la calculadora? ¿Les ha servido bien? A mí me queda así. Vamos a ponerlo como tú dices. A ver si nos da algo diferente. 0,5. 0,5 Acabo entre de checar, 1. sí es 0.69. Estaba dando en logaritmo normal en lugar de logaritmo Ah, ya, natural. ya. Sí, 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 ya decía yo. ¿Por qué está redando diferente? Pero sí, si le dan el logaritmo normal, seguramente no sale otro número. Ah, ese, ¿no? Ok. Entonces, 73, 733,35 joules por menos 0,69. Y esto nos va a dar un valor que es igual a 508,32. Ahora, menos por menos es más, y también como nosotros sabemos que el volumen pasó de un volumen grande a un volumen pequeño, ese fue un proceso de compresión. Y los procesos de compresión significa que estamos aplicando trabajo en el sistema. Entonces, el valor del trabajo es positivo, lo cual es el valor que tenemos acá abajo, ¿vale? Aquí, ¿les quedó alguna duda, chicos? Ya saben, y les pregunto porque este creo que es el último problema. No, tenemos todavía este. Entonces, me paso a este. Si nadie tiene ninguna duda, de todos modos ya los habíamos revisado. Me paso a este y si alguien tiene alguna duda, apóyeme a colocarla dentro de el chat y ahorita me regreso a revisarlas, ¿vale? Entonces, para el último problema, tenemos que un gas se está comprimiendo, es decir, volumen grande, volumen pequeño, y nos están dando una presión. Entonces, ya con esto podemos saber que podemos utilizar esta fórmula, porque en este caso sí nos dicen una presión. Y dicen, pasa de un volumen grande de 9 litros a uno pequeño de 2 litros. Y también nos dice qué es lo que está pasando con el calor. En el caso del calor, 400 joules están saliendo. Entonces, el calor va a ser negativo porque está saliendo. Y de hecho, aquí lo tenemos. 400 joules saliendo, o sea, valor negativo. Ahora nos queda a nosotros calcular cuánto es el trabajo que se está realizando sobre el gas. Entonces, primero vamos a sustituir lo que sería la presión, pero como lo tenemos en atmósferas, y aquí es donde les quiero decir que tengan mucho cuidado con estos problemas. ¿Por qué? Porque posiblemente yo se los esté dando en atmósferas, pero ustedes los tengan que convertir a pascales. Y ahora, cuando trabajan con pascales, pueden revisar cuáles son las unidades derivadas o las unidades básicas del pascal. Está en metros cúbicos. Entonces, si trabajamos con pascales, también tenemos que convertir el volumen. Entonces, aquí ya me adelanté y convertí tanto las atmósferas a pascales y el volumen a metros cúbicos. 9 litros, si lo dividimos, o sea, en... sí, vamos a hacerlo aquí rápido. 9 litros por cada metro cúbico son 1000 litros. Significa que es 9 por 1 entre 1000
y me da igual a 0.009 metros el cubo, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo los valores, ya solamente me queda sustituir menos por la presión, 81.060 pascales, por la diferencia en los volúmenes, me da igual a 500, menos 567.42. Pero como este valor lo tengo que multiplicar por el signo de fuera, me va a quedar un valor positivo. Ahora, ¿tiene sentido? Nada más hay que recordar, estamos pasando de un volumen grande a un volumen pequeño, lo que significa que estamos haciendo trabajo sobre el sistema, y siempre que hacemos trabajo sobre el sistema, el valor es positivo, porque el sistema está ganando, no está haciendo trabajo y lo están haciendo sobre él. Entonces, perfecto. Aquí este valor nos hace sentido con el planteamiento del problema, y nada más queda sustituir. Tenemos menos 400 joules de calor más 567.42 joules de trabajo. Si hacemos la diferencia, nos va a quedar 167 joules en total de energía interna. Entonces, hasta aquí era lo que habíamos revisado en la clase anterior. ¿Alguna duda, chicos? ¿O ya pasamos con los nuevos problemas? Yo tengo duda, profe. Dime, ¿cuál es tu duda? Bueno, cuando yo me puse a hacer los ejercicios como para comprobarlos con Ujú, una aplicación, ok, en esta parte de el, ¿cómo se llama? La energía interna. ujú. En la fórmula, pues casi siempre usaba el trabajo, no, bueno, la Q menos W. Y decía Ok. que se usaba así porque pues ya se tenía como ya establecido que el trabajo era una pérdida. Entonces ya lo usaba como menos. Y trato de comprobarlo y siempre usa esa parte de menos y pues el resultado está completamente diferente a lo que nos sale aquí con la de más. Entonces para todos ya utilizaríamos esta de Q más W. Sí, miren, es justamente por lo que quería yo checar esa parte en esta diapositiva. Recordemos que, por ejemplo, si estamos utilizando aplicaciones, por ejemplo, ChatGPT, Gemini o otras especializadas para, digamos, ciencia en general. ¿Qué es lo que hace? El sistema empieza a buscar información en la red o con lo que la información que se le haya entrenado y va a resolver los problemas. Ahora, muchas veces lo que no nos va a dar es esta perspectiva de, ok, para tu caso en específico, que eres un físico químico y que lo estás viendo desde el punto de vista de que a ti lo que te interesa es saber si tu sistema está ganando, porque no estábamos hablando de máquinas, no les estoy preguntando cuánto trabajo hace tu máquina, si tú le das 1,000 pesos de gasolina, ¿te da el equivalente en rendimiento o hay una pérdida? No, en este caso no estamos hablando sobre máquinas, estamos hablando sobre reacciones químicas o sistemas con gases. Entonces, en este caso, lo que tenemos que utilizar es esta, esta fórmula. Y, por ejemplo, yo no estoy en contra de que utilicen esta clase de herramientas para estudiar, para repasar, para resolver. Lo que me importa es que tengan la capacidad de resolverlo ustedes mismos y si quieren corroborar con esas herramientas, está perfecto, lo que sea con ese sentido. Pero sí deben de verificar que, por ejemplo, qué ecuación está utilizando y por qué. E incluso si usan esas herramientas donde se puede preguntar cuál sería la más adecuada y por qué. Y van a ver que justamente para físico-química, la más adecuada es esta fórmula, no la otra, ¿vale? En la cual el trabajo se asume como una ganancia, no como una pérdida. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? De eso la diapositiva. Chicos, ¿alguna otra duda con respecto al problema o a los otros problemas? Creo que no. Entonces, apóyenme una cosa. Les voy a subir esta de una vez. Ahora, este es el que les iba a dejar la tarea. Sí me gustaría dejárselos de tarea, para que sea como la actividad que van a hacer. Y viendo el tiempo que tenemos todavía disponible, sí, nos da tiempo de ver los videitos que les había mencionado y también de ver un problema más. Ahora, este es también de los problemas que van a realizar.
en esta parte de... Estos son los dos que les voy a dejar de tarea. Si ya los habían hecho, ya nada más chequen que si está utilizando la fórmula adecuada para calcular la energía interna, que es la de Q más W y no la de Q menos W. Y también chequen que esté, por ejemplo, bien asignado el valor del trabajo. Si es compresión o si es expansión, chequen que el signo esté bien. Y ya. Ahora sí voy a poner la asignación para el día lunes antes de la clase. Les voy a dar chance, un poquito más de tiempo. Por si a alguien se le llega a olvidar el domingo, les voy a dar chance hasta el próximo lunes antes de la clase. Y vamos ahora sí a entrar con lo que sería termoquímica y calorimetría, que este es el tema nuevo del que les quería hablar y les quiero enseñar videitos. Ahora, es muy corto, ¿eh? No, no crean que es un tema muy extenso. ¿De qué vamos a hablar? Aquí ya vamos a hablar sobre una rama de la fisicoquímica que se llama la termoquímica. Y por como el nombre lo indica, la termoquímica nos va a hablar sobre el estudio de la temperatura, de ahí el prefijo termo, qué ocurre cuando tenemos reacciones químicas. Y también, aquí no nada más, por ejemplo, debería decir termofísico-química, porque también vamos a estudiar cómo la temperatura se va a relacionar con las transformaciones físicas. ¿Cómo qué transformación física? Como por ejemplo, el agua. Cuando pasa de estar en estado líquido a estado sólido, por ejemplo, se vuelve hielo. Cuando pasa de líquido a gas. Esas son transformaciones físicas donde el agua sigue siendo agua en cualquiera de sus tres estados, pero hay un cambio en su conformación, en la forma como está arreglado, que está relacionado con la temperatura. Entonces, la termoquímica es la que nos va a ayudar a dar la explicación de cómo es que todo esto sucede. Y relacionado con esto también, en específico, vamos a ver lo que es calorimetría. Y aquí, calor y metría. Esas dos palabras, metría nos habla sobre medir. Y el calor es lo que vamos a estar midiendo. Entonces, es la ciencia que se va a encargar de medir cuánto calor se necesita recibir o ceder para que ocurra un proceso físico o químico en un sistema, ¿vale? Entonces, y haciendo un símil sencillo para que ustedes empiecen a entender, lo que se va a hacer son sistemas como estos, en los cuales vamos a nosotros tener un sistema que podemos cerrarlo, podemos dejarlo abierto, en este caso son cerrados, pero vamos a estar midiendo con la ayuda de un termómetro, un termostato, un sistema y cómo al ocurrir un cambio físico, o sobre todo, más que nada nos vamos a enfocar en reacciones químicas, vamos a ver cómo el proceso, si es exotérmico, va a aumentar la temperatura, es decir, va a calentar y se va a ver en el termómetro. Y si el proceso es endotérmico, vamos a ver cómo la temperatura que estaba aquí va a disminuir, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a nosotros saber si un proceso va a liberar calor o va a absorber calor? Vamos a construir un calorímetro. Y aquí es donde les preguntaba yo si tenían un laboratorio de físico-química porque me imagino que tal vez lo van a tener en próximos semestres. Van a construir, lo más probable es un calorímetro que se conoce como calorímetro taza de café o cup of coffee. ¿Cómo se hace? Básicamente ustedes van a agarrar un, pues sí, un vaso de unicel. De hecho, van a necesitar dos vasos de unicel. Uno va a servir como un aislante del exterior para garantizar que no se esté liberando tanto calor realmente. Ya ven que si ustedes ponen un café muy caliente dentro de un solo vaso de unicel, aunque sí esté actuando de aislante, todavía se siente caliente. Bueno, si ponen dos, vamos a ayudar a que haya menor transferencia de energía entre lo que está dentro y los alrededores, es decir, todo todo el ambiente. ¿Y qué vamos a tener ahí dentro? Nosotros vamos a colocar agua a una temperatura y vamos a hacerle hoyitos a la tapa. En una de las en unos hoyitos vamos a tener un termómetro y en el otro vamos a tener un agitador. Ahora, aquí dentro vamos a tener agua a una temperatura conocida y vamos a tener este, un dato muy importante que se va a llamar el calor específico y va a ser, ¿y qué es el calor específico? Aquí voy a pasar a esta parte de aquí adelante. Vamos a tener tres conceptos. Uno es el calor específico, que es con el que voy a iniciar. Vamos a tener, o el calor específico nos va a hablar de cuánto calor se necesita para elevar una unidad de más, por ejemplo, un gramo de sal, un gramo
un gramo de diamante, un gramo de la sustancia que ustedes quieran, cobre, la sustancia que ustedes quieran, y elevarlo un grado, un grado de temperatura. Puede ser Celsius, puede ser Kelvin. Recuerden que a final de cuentas se basan en el mismo concepto, pero sobre todo vamos a estar manejando más Kelvin, que es la unidad aceptada por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, sustancia, esa sustancia va a requerir de una cantidad específica, pero lo que quiero que aprendan a diferenciar es que cuando hablemos de capacidad calorífica va a ser una palabra en la cual también vamos a hablar de cuánto calor se necesita, pero para cambiar la temperatura 1 grado Celsius, pero del cuerpo entero, es decir, toda esta roca. Para subir toda esta roca entera 1 grado, vamos a poner un número imaginario. Si la roca pesa 100 gramos y queremos subirla a 1 grado Celsius, más 1 grado Celsius, vamos a requerir 100 joules, ¿no? Pero imaginemos que esta otra roca, que es más pequeña, es solamente 1 gramo. Y si tiene la misma capacidad calorífica, nada más vamos a requerir 1 joule para poder subir su temperatura 1 grado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que esta va a ser aplicable, la capacidad calorífica es aplicable para todo un cuerpo entero, que va a tener una masa en específico, y el calor específico, que es el que más vamos a estar manejando, nos sirve para saber cuál es la cantidad que se necesita para 1 gramo. Y por último, el otro ejemplo que tenemos es el calor específico molar, que eso es muy similar a la de calor específico, pero la diferencia está en que en lugar de 1 gramo es para 1 mol de sustancia. Y como por ejemplo, por referencia, si tuviéramos agua, que es bastante común hacer problemas con agua, 1 mol de agua es igual a 18 gramos, porque son 18 gramos por mol del oxígeno y 2 gramos por 2 gramos de cada uno de los hidrógenos. Entonces, en total, son 18 gramos para 1 mol de agua. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre estas tres sustancias. ¿Y cómo se hace el experimento del calorímetro taza de café? Vamos a esta diapositiva para que se les pueda explicar más gráficamente. También veo que me quedan como 10 minutitos. Déjenme pongo una alarma para no quitarles tiempo y también porque yo termino la clase debo de salir a hacer unos experimentos. Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a tener nuestro calorímetro taza de café en donde vamos a colocar 20 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Y les vamos a poner, como les dije, el termómetro y también un agitador de esta parte, ¿no? Aquí no le dibujan el agitador, pero imaginemos que sí lo tienen. Y en otro lado, vamos a tener, por ejemplo, un matraz, el cual se está calentando con fuego, aquí lo están representando, y lo vamos a llevar hasta 100 grados centígrados. Vamos a tener una piedra muy caliente. Vamos a esperar hasta que la piedra se caliente a esa temperatura. Entonces, una vez que ya tenemos la piedra a esa temperatura, vamos a colocarla dentro de lo que sería nuestra taza de café. ¿Y qué es lo que va a suceder? Permítanme regreso una diapositiva. La temperatura que va a alcanzar una vez que llegue a un equilibrio térmico, es decir, vamos a estar viendo el termómetro y cómo aumenta hasta que ya no sube más y llega a un equilibrio térmico y ya después de ahí empieza a bajar. Entonces, justo cuando alcance esa temperatura final máxima, vamos a registrar. Y vamos a saber que vamos a tener 23.8 grados centígrados en el agua, ¿vale? Entonces, eso es la temperatura hasta que alcanzó el agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Déjenme borro esta rayita. Y con esta fórmula, que es la fórmula que se aplica para los calorímetros y con la que vamos a estar haciendo los problemas, vamos a poder cuantificar cuánto calor absorbió el agua. Entonces, este es el calor absorbido por el agua. Calor absorbido. La S es el calor específico para el agua. Y como les dije, esto aplica para 1 gramo de agua. Entonces es 4.186 joules por cada gramo de agua y para subir 1 grado centígrado.
o también 1 grado Kelvin. Recuerden que la escala es la misma. Ahora, ¿cuántos gramos de agua yo tenía? Como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y tenía 20 mililitros, van a ser 20 gramos de agua. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre las temperaturas? Aquí, permítanme, tengo aquí la calculadora. Teníamos 33.8 menos 25. Eso nos da igual. Si en algún momento, por si alguien no sabía este truco, algunas veces estas calculadoras nos dan el valor así. Pueden darle en el Shift y aquí. Sí, creo que es aquí. Ok. Ahí ya me está dando el valor. Son 8.8, ¿vale? Por 10 a la 0, que por 10 a la 0 es 1. Entonces es 8.8 grados de diferencia en la temperatura. Entonces, ahora que ya sé cuál es el valor de la temperatura, ya nada más hago la operación. Voy a hacerla aquí con ustedes. Si quieren pueden irme siguiendo. 4.186 por 20 por 8.8. Y eso me da, le doy aquí, 0.76736. Y esto está por 10 a la menos 3, entonces nada más hay que darle, no, aunque, así. Ok, ahí ya está por 10 a la 0. Entonces son 736 joules, o redondeando 737 joules. ¿Vale? Entonces, ese es el calor que absorbió el agua. Y como calor absorbido por el agua es igual al calor que fue liberado por la piedra caliente, entonces el calor que fue liberado fueron 737 joules. ¿Vale? Ahora, tomando esta misma fórmula, ahora lo que queremos es lo siguiente. Nosotros, previamente, cuando estábamos iniciando el experimento, pesamos la roca. ¿Y cuánto pesaba la roca? 9.25 gramos. Ahora, ¿cuál fue la temperatura hasta que le hicimos llegar? En este caso, tenemos nosotros que medir la temperatura de la roca antes de colocarla en el agua. Y en este caso son 100 grados, y a eso le restamos la temperatura a la que llegamos, la diferencia entre 100 y 33.8. Son 67.2, que es el valor que nos dice aquí. Entonces, y también tenemos el calor que fue liberado. Ya nada más tenemos que hacer el despeje. Como estos dos están multiplicando, van a pasar del otro lado dividiendo. Hacemos la operación 737 entre, abro paréntesis, 9.25 por 66.2. Y me queda 1.2 joule por gramo, joule entre gramo por grado Celsius. Entonces, este va a ser el calor específico de la roca que yo estoy, de la que estoy investigando cuál es su calor específico, ¿vale? Entonces, aquí sé que son 2 que 3 despejes, pero la verdad es que más allá del despeje, el experimento en sí se hace de una manera bastante rápida, y una vez que hagan 2 que 3 ejemplitos de esto, créanme que lo van a tener al hilo. ¿Alguna duda sobre todo esto, sobre cómo funciona el calorímetro de taza de café? Si a todos les quedó claro, por favor ayúdenme con su manita, y si a alguien le quedó alguna duda, es momento de hacer su pregunta. Y ya tengo casi todas las manitas, nada más me falta una. Raúl, ¿ya te quedó alguna duda? Si quieren, los demás ya pueden bajar su manita. También está Raúl con su manita arriba. Perfecto. Entonces, ahorita que ya todos, todos entendieron esta parte, miren, ya hicimos un ejemplo aquí en clase. Les voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo resuelvan a casa. Entonces, ahorita no sé si quieren tomarle captura, o se los, yo de todos modos terminando, le tomo captura y se los mando al grupo, y estos, junto con los otros dos problemas, lo que se les va a quedar de tarea para el día lunes antes de la clase, ¿vale? Les voy a poner la asignación en Classroom. Y ahora sí, vamos con el otro, el que me interesaba bastante que vieran el día de hoy. Ya me creo que se trabó un momento mi computadora.
entender. Entonces, quiero ver, les voy a enseñar el calorímetro de bomba. ¿Por qué? Hay sustancias en las cuales no podemos calcular el calor específico con el calorímetro de taza de café, sino que necesitamos algo diferente. Por ejemplo, han escuchado del TNT, han escuchado del premio Nobel, por ejemplo. El premio Nobel fue creado por Alfred Nobel. ¿Es Alfred o Albert? No estoy tan seguro de cuál era su nombre, pero sí recuerdo su apellido, que era Nobel. Él fue el inventor del TNT, el trinitrotolueno, que es esta sustancia de la que está hecha la dinamita. Y lamentablemente él, cuando vio todas las consecuencias que llevaba su invento, propuso que de todo el dinero que se recaudó, crear ese premio a la, que apoyara a la ciencia y a otras disciplinas del conocimiento humano. Pero bueno, lo que quiero sacar de esta parte del TNT es que esa es una sustancia que cuando tú, o en general los explosivos, cuando tú aumentas la temperatura a cierto umbral, pueden llegar a ser explosivos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que no podemos tener esa clase de explosivos y calcular su capacidad calorífica con un sistema como este. Necesitamos un sistema el cual no sea un peligro para el experimentador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un recipiente que es lo suficientemente fuerte para aguantar una explosión, y dentro de él nosotros vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar obviamente un termómetro que va a calcular la diferencia de temperatura en el agua. Igualmente vamos a tener agua, pero dentro de este recipiente nosotros vamos a colocar un, un cátodo y un ánodo, que son un par de cables, los cuales van a hacer una transferencia de energía eléctrica, y en medio de ellos, aquí justamente, vamos a tener un, una cantidad de una sustancia explosiva y la vamos a atravesar con el metal. Ahora eso lo vamos a guardar dentro de este recipiente de metal y lo vamos a sellar. Ahora, ese recipiente de metal lo vamos a colocar dentro de un baño más grande, el cual va a tener agua y va a tener su agitador para estar haciendo el transporte de agua. Y ahora sí, vamos a sellar todo el sistema y vamos a hacer la explosión. Vamos a aumentar la temperatura y también se coloca el gas, en este caso oxígeno, para facilitar la explosión. Y vamos a ver cuál es el cambio de temperatura desde la temperatura inicial y cómo aumenta una vez que haya la explosión. Y con ayuda del software, en este caso la maquinita que está conectada a todo el sistema, vamos a calcular la diferencia de temperatura y al igual que con la otra, vamos a poder calcular la capacidad calorífica o el calor específico de nuestro explosivo. Entonces, permítanme, me paso a YouTube para enseñarles el videito. Es bastante corto, pero es bastante ilustrativo y quiero que vean cómo es el sistema en sí, ¿vale? Entonces, There are two main parts to a calorimeter. también déjenme les comparto el link por si a alguien le interesa verlo después en su tiempo libre, ¿vale? Entonces, vamos ahí. This short video will demonstrate how to properly prepare a bomb calorimeter for analysis. There are two main parts to a calorimeter, the bomb and the calorimeter itself. In preparing a sample for analysis via bomb calorimetry, a press is used to generate a solid pellet from a powder. Prepare the pellet press by placing the solid end of one cylinder face up in the bottom of the press. Then load a... Ahora, sé que está en inglés y va medio rápido. Realmente dice que tienen que preparar el sólido que van a evaluar y lo tienen que colocar en una prensa. Y así como están viendo que lo prepara, que pone un cilindro de metal, le pone una parte de abajo y ahorita lo va a presionar con mucha fuerza. Así mismo como lo están viendo, es así como se hacen las tabletas que todos toman cuando están enfermos y tienen que tomar medicina. Es así justo como se prepara y seguramente cuando ya vayan en tecnología farmacéutica van a aprender a hacerlo. Entonces, pues también por ahí eso es algo bueno para ustedes que vayan viendo cómo se hace. Entonces, eso por approximately esa the second parte. cylinder facing the sample, depress the handle while applying pressure to the back of the press to avoid the press falling forward and ruining your sample and causing potential harm. A piece of iron wire of known mass is fused to the sample and the mass of the new aggregate is taken to obtain the... Ahí es el paso que les decía, en el cual agarran un alambre de metal, lo colocan alrededor, más bien, está muy caliente, así que atraviesa
la sustancia que vamos a estar investigando. Y una vez que ya está fundido dentro, Mass of the ahora sample sí, to the calorimeter by threading the wires through the small holes on the lead inside the bomb. vamos a conectarlo al cátodo y al ánodo, que sé que los que les digo que van a facilitar que nosotros podamos hacer un trabajo eléctrico y que facilite la explosión de la sustancia, ¿vale? Once the sample is loaded into the bomb, the large stainless steel ring is fastened to the base until the ring is hand tight. Do not continue to try and turn the ring, as it makes it difficult to open the bomb for further use. At this point, the bomb is ready to be pressurized. Lo guardamos, lo cerramos y ahora, On the bomb and para que haya una explosión, hay que colocar oxígeno. filled to approximately 20 atmospheres with oxygen by slowly turning the front knob of the oxygen tank regulator. When the bomb is pressurized, turn off the flow of the oxygen, release the tab on the oxygen tank Ahora, lleno de oxígeno hasta llegar a 20 atmósferas. Una vez que llegó al umbral que quería, cerró, reguló y ahora sí liberó el tanque para que regulator, then nuestro remove the sistema ya manifold está from the listo. bomb. After the bomb has been purged twice and pressurized with 25 atmospheres of oxygen, load the bomb into the calorimeter and add 2 liters of water from a volumetric flask. Puso la bomba, lleno de agua. There should not be any bubbles that leak steadily from the calorimeter. If this is the case, you will need to consult your TA Esos cables que está poniendo son los del termostato for further instructions. para medir la temperatura. The electrode leads are attached to the bomb and the cap is placed on the calorimeter. The rubber belt is threaded Ahí en la tapa estaba el agitador y ahora ya nada más va a cerrar. on the stirring mechanism and the motor is turned on. At this point, the bomb calorimeter is fully prepared for analysis. Ya está listo y ya nada más queda que con ayuda del programa, ahí pueden ver cómo se está moviendo para hacer la agitación. Con ayuda del programa voy a determinar las temperaturas y listo. Entonces, ¿cómo lo vieron, jóvenes? Está bastante interesante, ¿no creen? Disculpen que les quité un minutito extra, pero creo que valió la pena para que pudieran ver. Ahora vieron cómo funciona una bomba. Si alguien les pregunta, yo no les enseñé cómo, ¿eh? O sea, fue el doctor de laboratorio de química o alguien más. Pero bueno, mínimo aprendieron algo nuevo el día de hoy. Entonces, ¿les quedó alguna duda, chicos? Ahora ya sabemos, profe. Así es, así es. Si no les quedó ninguna duda, les agradezco mucho su tiempo. Me parece que fue una sesión bastante productiva. Si de todos modos les quedó alguna duda y ya se tienen que retirar a clase, ya saben que con todo gusto pueden mandarme un correo y ya yo les resuelvo todas sus dudas. Y pues, de momento, lo que sí puedo decirles es que estoy muy contento con todos ustedes y todos van muy bien en cuanto a sus evaluaciones. Creo que prácticamente todos aquí ya tienen ganado una muy buena calificación y ya estamos más allá de lo más importante que tendrían que obtener en el semestre. Ya lo último que queda, creen que es muy sencillo y más que nada consiste en que sigan viniendo aquí, sigan poniendo atención y prácticamente ya están del otro lado, chicos. Era todo lo que les quería decir. Si gustan ya pueden retirarse. Y si ya me acordé, nada más necesito quedarme con una personita porque le quería preguntar algo. Déjenme checar. Azul, Azul. Quería preguntarle algo con respecto a su tarea para ponerle bien su calificación. Ya el resto pueden retirarse si no tienen ninguna duda. Nada más me quedo un momentito con Azul. Gracias, Luego, profe. que tengan buen día. Bye, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense. Profe, yo también tengo una duda. Si quieres, exprésame ¿Me tu duda escucha? primero y ya ahorita Sí. le pregunto a Azul lo de la tarea que le quería preguntar. Sí, dime, ¿cuál Es era la que es pregunta? del video. O sea, Ujú. yo no tengo equipo. No tengo equipo. O sea, y tampoco estoy en la lista. Pero sí le había mandado mi correo. Y eso. No estás con... A ver, permíteme. Según yo... no, eres David Cantú. Sí. Mira, hay una de dos opciones. Tengo una persona que no tiene equipo, que es Teno Ajá. Ramírez. Ella me dijo que lo iba a hacer ella sola. Ok. Me imagino que pensó que ya no había nadie sin equipo.
Entonces, te doy la oportunidad de que te puedas contactar con ella, mandarle mensaje y si ella quiere hacerlo contigo, perfecto, pueden hacerlo juntos. Y si no, te doy la oportunidad de que te puedas integrar con cualquier otro equipo o hacerlo tú solito. Entonces, como tú prefieras, si quieres integrar con alguno de estos equipos, con Tenno Ramírez, o hacerlo tú solito y ya nada más te asigno a alguien que a quien tú me evalúes y alguien que te evalúe a ti, está perfecto. Entonces, pues Ok. ahí coordínate y ya nada más me dices con qué equipo te quedas y dónde te siguen, ¿vale? Ok, sí. Y pero le mando mensaje por WhatsApp, por Classroom, por correo. A mí, mándamelo por correo. Y Ok, con tus compañeros, coordínate como te sea más fácil. A mí, mándamelo por correo ok, por el. Ya estoy más sí, sí. acostumbrado así. Ok. Muchas gracias. Me queda, cuídate. Hola, Azul. Buenas tardes. Hola, Este, profe. Buenas Te tardes. mandé un correíto con respecto a la última tarea, donde yo tenía una duda, o más bien era como que pues sí, como duda sobre para cómo. Déjame que también corto la grabación. Ok.